Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre videos. Hoy voy a hacer otra comparación entre dos distribuciones. No es buscando cuál es mejor, sino que quería ver dos conceptos diferentes en dos distribuciones orientadas a equipos de bajos recursos. Yo diría inclusive que equipos antiguos, ¿ok? Uno de estos es Q4S y el otro es Antix. Vamos a ver. Q4S kernel 5.10.0-16 con Trinity, ¿ok? De escritorio R14.0.12, que levantó con 387 megas de los 8 gigas. Y grabando estaba usando aproximadamente un 36% del procesador. Luego está Antix con kernel 5.10.57, usa de Windows Manager IWM y levantó con 213 MB de los 8 GB. Y el uso del procesador, que sí lo considero bastante importante, la diferencia aquí, es de 22%. Ambos los estaba grabando con Simple Screen Recorder a 30 frames en el A63670 de 4 núcleos. En cuanto a los navegadores, bueno, Chromium lo monté en Q4S y Antix venía con Firefox. En Q4S, bueno, Chromium 104.0.512.79 y en Antix Firefox SR91.12. En los dos se pudo reproducir video, todo se pudo hacer. Se sentía más rápido y más fluido en el equipo con Chromium la navegación que en Antix con Firefox ESR. En el reproductor de videos, bueno, si hablo de Q4S, mandé a correr el asistente para los codecs y mandé a instalar VLC. Y voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Qué sucede? Yo cuando monté Antix le dije que él tiene una versión full y una base. Yo monté la full. En Q4S uno monta el sistema y él cuando va a cargar la primera vez te dice qué perfil quiere. Yo mandé a montar el perfil completo, pero me daba problemas y no lo corrió. Tuve que montar el perfil base para después ir montando las cosas que necesitaba. Y entre esas mandé a instalar los codecs. Y aún instalando los codecs y teniendo VLC no me reprodujo los archivos de siempre. Los videos que siempre vemos aquí en el canal, que son unos MP4 de los canales de Blender. Antix con MPV funcionó sin problema. La reproducción era fluida, era bastante nítido y todo lo demás. Me voy a las tiendas y a la paquetería. Ambos son, obviamente, derivan de Debian, pero Q4S trae su software center que funcionaba, pero no es el que funcionaba mejor, y Synaptics, que al final fue el que más usé. Antix tenía Synaptics y por allí me quedé, por ahí por la terminal, y en la terminal más por costumbre que porque no estuviera en Synaptics. Posteriormente, si vamos al software propio, en Q4S los cambios se ven en el welcome, ¿okay? En el welcome es donde él te tiene los scripts para instalar los codecs, donde te manda a la tienda, que es la que les estaba contando, el software center y ese tipo de cosas. Antix sí tiene algunos software propios, que es el Antix Auto Remove, Antix User Manager y algunas herramientas de este tipo. Y finalmente la ofimática. En LibreOffice, por el centro de software, sí me permitió instalar la ofimática con LibreOffice 7.0.4.2 y bajaba traducido. En Antix montó el mismo LibreOffice, pero sin traducción. Lo cual, bueno, se deriva en algunos problemas de montó unas librerías y más nada. Ahora, voy a tocar aquí algo que no es normal, voy a tocar el tema de la Wi-Fi. En Q4S, si detecta la Wi-Fi con los controladores o XY, su uso es muy sencillo porque en la misma barra tú puedes buscar en las redes disponibles y trabajar. En Antix Zenith, que es el software para manejar las Wi-Fi, no es amigable, es bastante, es engorroso, no es el más cómodo de usar. Hay gente que le funciona bien, hay gente que no le funciona bien. En ese sentido, Antix no es muy amigable con las Wi-Fi. Después hay cosas que, bueno, yo esperaba que Q4S, siendo un escritorio completo, me trajera miniaturas y esas cosas. No lo hace. Hay que acordarse que Q4S tiene Trinity, que es una, vamos a decirlo así, la continuación de lo que era KDE antes de, o sea, el escritorio de KDE antes de Plasma.
Igualmente en ASWM no lo hacía, pero es un Windows Manager. Y como vimos, su uso de memoria y procesador es notablemente más bajo que Q4S y ambos son mucho más bajos que el promedio. Luego está el uso de las USB. En Q4S los USB me funcionaron bien. Y estoy haciendo hincapié en esto porque en Antix la velocidad de copia del disco al USB es terrible. O sea, se tarda montones. Por lo que tengo entendido, no sé si me equivoco, pero esto es lo que yo tengo entendido, Antix no utiliza, no tienen el kernel, los módulos necesarios para trabajar las unidades USB, sino que hay un programa que es el que uno ve que cuando inyectas el USB hace abrir la pantalla. Puedes leer sin problemas, pero copiar en estos es deficiente. Entonces tiene una herramienta para NTFS. Ellos tienen sus motivos y razones para hacerlo, pero realmente es lento, es engorroso, y para algo tan del día a día en la actualidad como es la parte de los USB, no me parece lo más acorde. Ahora, si nos vamos a la parte de ponerlo a funcionar corriendo, Antix, tú montas esa versión full y ya estás trabajando. Más allá del problema o no, de que sea un poco más complicado la Wi-Fi o no. En Q4S, cuando ya tienes los perfiles, que es el full, el intermedio y la base, si tienes algún problema, como pasó en mi caso, que los repositorios no los quería ver o se caía a la mitad de la instalación de la versión full, vamos a decir que hace un rollback, no te hace los cambios y es engorroso. A mí me tocó montar la versión, decirle que usar el perfil base para que no tuviera que descargar y comenzar a instalando poco a poco. Así que el ayudante no está totalmente pulido. Y creo que es algo que pasó con la 4.10, porque yo llegué a trabajar con esos scripts en la 4.8, 4.9 y nunca había tenido ese problema con Q4S. Lo estoy teniendo recientemente con la versión actual. Lo otro es que, bueno, como les dije, no como el script, yo corrí el script del welcome de los codecs, pero aún así VLC no pudo reproducir MP4. Extraño porque ya antes lo había probado y me había funcionado, pero en esta ocasión no quiso. Es como les digo, como está fallando el script que me monta la versión, vamos a decir, el perfil de escritorio, hay cosas que no se están montando porque queda la versión reducida. Puede que eso me esté ahorrando unos megas al momento de levantar, pero me está volviendo engorroso el trabajo cotidiano, el diario. Si me preguntan por cuál de los dos, yo diría, bueno, realmente, si tengo una máquina antigua de muy bajos recursos, siendo que Q4S no está totalmente fino, yo me iría por Antix. Es el que tiene menor consumo de memoria, parece mentira, de 14% de diferencia grabando con el mismo programa, la misma cantidad de frames. Vamos a acordarnos que es el mismo equipo. Es una diferencia bastante fuerte en cuanto al procesador, y tomando en cuenta que trabajan con el mismo kernel porque tienen la misma base Debian. KDE no es que tenga una mejora gráfica tan grande y tan notoria, y es que tiende a verse un poco parecido a un Windows Manager porque tiene sus carencias. Claro, por ejemplo, lo que les digo, el manejo de carpetas, USB y todo eso funciona mejor en Q4S. Yo realmente en una máquina de muy bajos recursos creo que si hubiera una manera de resolver el problema de los USB, me iría por Antix. ¿Ok? Y si tuviera un poco más de recursos, tal vez no brincaría por Q4S y me iría por alguna otra base Debian, algo al estilo Sparky Linux con el XQT o algo así. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado.